Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de depresión. Ayer hablábamos del concepto de los factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. El día de hoy vamos a hablar de la clasificación para referirnos a los diferentes trastornos que existen. Para poder diferenciar uno de otro, vamos a decir que la duración y la intensidad del síndrome depresivo es lo que nos va a dar la pauta, ¿sale? Entonces, tenemos el episodio depresivo mayor, esto es el nombre que recibe el CIE-10, o también el trastorno depresivo mayor, que es como se le nombra en el DSM-5. Para darnos una idea, ¿en qué consiste? Bueno, pues para diagnosticarlo se requiere una duración de al menos de 2 semanas con un mínimo de 5 síntomas depresivos. Esto con una intensidad que sea pues suficiente para producir el deterioro del funcionamiento global del paciente, ¿sale? Tenemos por otro lado el trastorno depresivo recurrente, que pues como su nombre lo dice, son episodios depresivos que van a estar presentándose frecuentemente. Esto normalmente de más de 3 meses de duración y pues con una recuperación completa entre ellos, ¿sale? No quedan síntomas residuales y se van a estar separados por periodos libres de síntomas al menos por un año, ¿sale? A eso se refiere el trastorno depresivo recurrente. El trastorno afectivo estacional, este trastorno pues se caracteriza por los meses de invierno en los que se supone hay menos horas de sol. Esto pues es más raro aquí en nuestro país, en México. Esto pues es más común en los países que viven en el hemisferio norte. Y pues esto pues de acuerdo a que la enfermedad tiene un ritmo circadiano, o sea que por ejemplo hay pacientes que van a sentirse mal al comienzo del día, va a ir empeorando el cuadro y ya por la tarde se va a sentir bien o viceversa, ¿sale? En la distimia o el trastorno distímico es la presencia de síntomas que van a ser pues depresivos de una menor intensidad que en la depresión mayor, y esto es durante un periodo continuo que va a ser superior a 2 años. En este periodo pues nunca se llega a la recuperación completa y se habla de que para poderlo diagnosticar en niños y en adolescentes la clínica pues tiene que estar presente durante al menos un año. También, bueno, pues hay que entender que en este contexto algunos pacientes van a presentar en el curso de la enfermedad episodios depresivos mayores que van a estar como superpuestos y van a producir un agravamiento de los síntomas que ya tenía de manera habitual, lo que se le llamaría aquí en esta parte las depresiones dobles. Y pues la distimia es lo que se correspondía anteriormente a la llamada depresión neurótica, esto de, pues, de la psiquiatría clásica, y se relaciona pues esta famosa distimia con los factores psicosociales y en menor grado con los endógenos, y lo que pues la va a distinguir del el episodio depresivo mayor. Y por último tenemos los trastornos adaptativos, que pues estos se definen como el desarrollo de pues síntomas emocionales y comportamentales en respuesta pues a un factor psicosocial pues identificable. Los síntomas pues más habituales van a ser los síntomas que tienen que ver con ansiedad, y los depresivos que van a ser pues de carácter muy leve. Y lo que la caracteriza es que van a tener siempre el estrés como la etiología, o sea, el estrés va a ser el principal factor que los va a desencadenar. Entonces, esa es una clasificación muy sencilla con las características más relevantes de cada uno. Como les decía, pues esta no es la clase de psicopatología, no vamos a revisar criterio tras criterio, pero sí que tengan un conocimiento básico de estos trastornos. Y pues ahora sí, lo que decíamos, van a tener diferentes síntomas que los podemos agrupar en 4 grupos, nada más para hablar precisamente del síndrome depresivo, ¿no? Entonces tenemos los síntomas fundamentales, que van a ser los síntomas anímicos, o sea que tienen que ver con el estado de ánimo, y aquí vamos a encontrar pues sí, tristeza, irritabilidad, anedonia o apatía. Sabemos que estos síntomas fundamentales o anímicos, decíamos que son las alteraciones del estado de ánimo,
Se van a caracterizar por un estado de ánimo bajo, por algo que conocemos como tristeza vital, que va a ser pues diferente a la que se presenta tras un acontecimiento desagradable, lo que hablábamos de la anedonia, que pues, es la incapacidad para experimentar placer, es abandonar toda actividad que en ese sentido era como placentera para el individuo. La irritabilidad o disforia, que pues esta va a aparecer en cuadros más distímicos, y sobre todo la irritabilidad pues en niños y en adolescentes pues es muy marcada. Hablábamos de aquí en esta parte de los síntomas del estado de ánimo, decíamos que hay un ritmo circadiano en el que en depresiones graves o melancólicas va a presentarse, por ejemplo, un despertar precoz, o sea que tengan ese insomnio, y el empeoramiento matutino de los síntomas del estado de ánimo, obviamente, y van a ir mejorando por las tardes, ¿no? Eso es lo que decíamos del, este, del ritmo circadiano, ¿no? Y también, pues, la falta de reactividad, ¿no? Como que ya no reaccionan al medio, es como si fuera una persona que fuera indiferente a las situaciones que le están rodeando, que nada le pudiera causar alguna emoción, ¿sale? Por otro lado tenemos los síntomas somáticos, en los que tenemos el peso, el apetito, el sueño, la pérdida de energía, las quejas somáticas o sexuales. Cuando hablamos, por ejemplo, del peso y del apetito, sabemos que estos van de la mano, porque una persona empieza a dejar de comer, puede llegar a un estado en el que ya no sea necesario la ingesta de alimentos o no se desencadene esa conducta, y por lo tanto va a ir perdiendo, ¿no? O sea, va una de la mano, les decía, con la otra, porque pues al no comer el organismo va a echar mano de las reservas que se tienen, y el paciente pues empieza a perder toda esa masa muscular. Otra cosa en la que hay, otro aspecto en la que hay alteraciones es en el sueño. Decíamos, pues sí, es el insomnio, ¿no? La alteración de sueño más frecuente que tienen sus pacientes, pero pues hablamos del insomnio en cuanto a que no pueden iniciar no pueden iniciar dormir, y también tienen esos despertares precoces. La hipersomnia que algunos pacientes pueden llegar a tener se va a dar en formas atípicas de la depresión, y pues también en etapas como en la adolescencia, ¿no? Hay otras como la falta de energía o la pérdida de energía, en la que hay mucho cansancio extremo, ¿no? Lo que decíamos de las quejas somáticas, pues aquí empieza a haber malestar en general, o sea, les puede doler la cabeza, les puede doler una pierna, un brazo, y quejarse pues de estas molestias que son muy vagas o muy inespecíficas. Y pues aquí también van a empezar a tener las preocupaciones hipocondríacas, o sea que van a manifestarse pues con el miedo pues de tener alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo graves. En cuanto a los trastornos sexuales, pues lo más común es la disminución del libido, y obviamente eso pues va a afectar el funcionamiento de muchas hormonas. El estado depresivo afecta el funcionamiento de muchas hormonas que ya hemos platicado, y también a nivel sexual se ve pues afectado, porque también una persona, como decíamos, en una persona con ansiedad también no puede llegar a tener un ciclo menstrual normal, pues una persona también con depresión, también su ciclo menstrual va a estar alterado, y también la espermatogénesis, ¿sale? Tenemos ahora también los síntomas del comportamiento, del pensamiento, perdón. En cuanto a los del pensamiento, pues tenemos una visión pues negativista de la vida, ¿no? Que decíamos, pues la persona hay como esos reproches del pasado, hay problemas con lo que se está viviendo en el presente, y también empieza a tener esa visión negativa de la vida futuro, ¿no? Esa falta como de motivación para seguir viviendo. Hay ideas de inutilidad y culpa, que pueden incluso llegar a ser delirantes. Entonces, estas ideas, o vaya, estas ideas delirantes pueden ser congruentes y también incongruentes. Entonces, ya cuando empieza a haber esa parte o esa depresión en la que ya hay estos delirios, y también se pueden acompañar de alucinaciones, el paciente puede llegar a esa depresión delirante, así como aquí se menciona, en el que el ejemplo máximo es un famoso llamado
síndrome de Cotard o delirio de negación, en el que el paciente ya va a estar pues eh, convencido de que ya él no sirve para nada, e incluso que es una carga para las personas que lo rodean, e incluso se llega a percibir, en algunas llegan a tener hasta alucinaciones, tanto auditivas como olfativas. Por ejemplo, auditivas, pues ya se va a empezar a hablar como del suicidio, ¿no? Como esas ideas de esas alucinaciones que van a tener auditivas, en las que dicen mátate, no sirves para nada. Y también aparecen las auditivas, incluso hay pacientes que mencionan que cuando tienen este síndrome perciben un aroma podrido o un aroma a que se está echando a perder por dentro todos sus órganos, entonces ellos ya no ven como la necesidad de seguir viviendo, ¿no? Entonces pues sí es grave. En cuanto a los síntomas conductuales, pues ya habíamos visto que va a haber una disminución de la concentración, de la atención, de la memoria. eh, Va a empezar a haber también la psicomotricidad, puede haber una inhibición o puede haber una agitación psicomotriz. O sea, cuando hablamos de inhibición, el desarrollo de un síndrome catatónico, ¿no? En el que el paciente pues prácticamente ya no responde a ningún estímulo del exterior, y aquí existe el riesgo de inanición, pues que deje de comer, que deje de tomar líquidos, la deshidratación que viene, y es tan grave que incluso amerita que sea una urgencia psiquiátrica y que se tengan que hospitalizar. Incluso se tienen que dar fármacos y en algunos casos hasta la terapia eh, electroclusiva. Entonces esa es una parte muy muy importante del síndrome depresivo, ¿no? Y grave también. Les decía, eso es en cuanto a la inhibición. En cuanto a agitación, pues la agitación psicomotriz se va a presentar en pacientes más mayores, ¿no? En pacientes ancianos, que ya hay veces que ya sobrepasan hay quien se menciona los 65 o 70 años, y ya se van a ver pues estos síntomas. También hay un descuido del aseo, del cuidado personal, que también los va a caracterizar, ¿no? Y tienen esa apariencia depresiva, vaya. Y pues esos serían los síntomas más comunes que se hablan de un síndrome depresivo. Y pues una parte muy importante que también se nos ha olvidado comentar es el suicidio. La relevancia que tiene el suicidio, pues sabemos que en nuestro país sí, cada vez las cifras van creciendo. Hay estadísticas globales que nos dicen que pues a lo mejor un joven no se suicida tanto como un adulto, pero pues en nuestro medio vemos que está creciendo esa parte, ¿no? Esa parte de la población, en adolescentes sobre todo, que ya está ocupando la tercera causa de muerte. Entonces estamos hablando de un problema que cada vez va siendo mayor, pero sobre todo porque pues lo que decíamos, ¿no? De todos los pacientes, solamente un pequeño porcentaje va a tener un tratamiento como es, ¿no? Entonces decíamos que el suicidio es la principal causa de muerte psiquiátrica. Los síndromes depresivos pues son los responsables de la mayoría de muertes, y sobre todo la depresión cuando cursa con síntomas psicóticos es la principal causa. Lo que decíamos, el 75% de los suicidios los pacientes hablan previamente de estas ideas, o sea, ya muchos ya tienen como que la idea, la ideación suicida, es decir, cómo está estructurado ese plan, ¿no? Y pues es importante interrogarlo, también buscarlo. El hecho de que tú le preguntes a una persona no va a aumentar que lo haga, ¿sale? Para que no se queden con esa idea, porque luego sí hay quien tiene esa idea de que preguntarle a una persona cómo va a terminar con su vida sería como que contraproducente, ¿no? Al contrario, nos puede ayudar a prevenir esa situación. Cuando hablamos de suicidio, tenemos también los factores de riesgo, ¿no? Por un lado tenemos el sexo, y sabemos que prácticamente el suicidio, o sea, tal cual consumado, se va a llevar a cabo en hombres, es mayor. En cuanto a las mujeres, van a ser más frecuentes los intentos, ¿sale? En la edad, pues decíamos que con la edad va aumentando la incidencia, vaya, y se les decía, pues las estadísticas globales dicen que
la población adulta es la que se suicida mayormente en cuestión de una estadística global, pero les decía que pues en la adolescencia es una de las tres principales causas de muerte. Otro factor que influye en la religión, se han hecho investigaciones y pues se ha arrojado que las personas que tienden a tener una religión van a suicidarse menos que las personas que son ateas, por decirlo así. Otros factores de riesgo sería el estado civil, como ya habíamos dicho, pues el estado civil, ¿quién va a sufrir más? Pues los que son separados, los divorciados, los viudos, eh, esos son los factores que van a contribuir a ese suicidio. La situación pues también laboral, los desempleados, las personas que tienen también un ambiente muy estresante, ¿no? O sea, que se vayan desarrollando hasta incluso el famoso síndrome de burnout o quemarte en el trabajo, también puede provocar que una persona llegue a suicidarse. El nivel sociocultural también tiene que ver, porque a nivel sociocultural los suicidios tienen una relación, por ejemplo, con las clases sociales, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, las clases altas se caracterizan por el suicidio consumado y las bajas por el intento de suicidio. Esto, pues, quizás la explicación lógica sería por el acceso a los medios de letalidad, ¿no? O sea, que a lo mejor una persona que tiene dinero va a comprar una pistola, conseguir una pistola, que la otra persona que a lo mejor tiene escasos recursos económicos, a lo mejor puede utilizar algún medicamento, ¿no? Que haya en su casa. Otra situación que tiene que ver con el nivel sociocultural es las situaciones de aislamiento social, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, pues es una situación que puede predisponer a esto. Las zonas que se encuentran deprimidas de las grandes ciudades, las áreas rurales y los países multirraciales, ¿no? O sea, son los factores que puedan contribuir a nivel sociocultural. En cuanto a los factores psicopatológicos, vamos a tener, pues, que como habíamos dicho, entonces, ¿quién tiende más al suicidio? Sí, los síndromes depresivos o la depresión que tenga la depresión que tenga síntomas psicóticos. Otros los que tengan ya una enfermedad de base y se acompañen del alcoholismo. Otra pues la esquizofrenia, la anorexia nerviosa y los trastornos de la personalidad, que son los que influirían para que una persona se suicide. En cuanto a las enfermedades físicas, pues se habla de las que pueden llegar a ser crónicas o que pueden ser incapacitantes o en las que se tenga un tratamiento muy prolongado. A veces no se necesita de que sea una enfermedad grave o una enfermedad que produzca mucha sintomatología, sino el hecho de que sea una enfermedad que se esté controlando, pero que se tenga que estar tomando un tratamiento de manera prolongada, eso la hace como un factor para poder desarrollar el suicidio. También se habla de los factores, o más bien de los antecedentes familiares, en los que pues se ha visto que como esta genética, ¿no? Si alguien de tu familia tenía algún problema psiquiátrico, pues tú tienes una probabilidad de desarrollarla, sobre todo en los familiares de primer grado, ¿verdad? En cuanto a el acceso a los medios de alta letalidad, pues estamos hablando de qué tanto estás tú o qué tanta sí, acceso o libertad tienes para conseguir algo que pueda ser que te ayude a consumar tu ideación suicida, ¿no? O sea, cómo lo vas a conseguir. Les decía, pues lo más común en nuestro medio es que se haga con, por ejemplo, el ahorcamiento, ¿sí? Otros pues con algún disparo de arma de fuego, otros puede ser con medicamentos, es lo más común en medicamentos o sustancias, porque también puede ser que alguien ingiera raticida, algún pesticida, algún insecticida o compuestos que sean tóxicos como el cloro, como la gasolina, etcétera. Entonces, eso estamos hablando de qué tanto acceso tienes, ¿no? Igual el abuso de sustancias, hay muchas drogas que sí te pueden llevar al suicidio, sobre todo por las ideas que se pueden desarrollar. Por mencionar algunas, pues por ejemplo la cocaína, el famoso cristal,
em, los que son más vaya, estimulantes del sistema nervioso, y no tanto con los que son depresivos, pues, a menos que sea pues lo del alcoholismo, les decía, pero pues siempre el alcoholismo está relacionado con algún otro factor. Y también pues el haber tenido ya una conducta suicida previa, o sea, el hecho de que ya lo haya intentado alguna vez el paciente, puede ser que ya llegue en un momento en el que sí se consume, ¿no? Porque pues va a tener ese final. Entonces pues en relación al suicidio hay muchos factores, hay muchas situaciones que tienen que ver. Todos sabemos o conocemos a alguna persona que ya haya terminado con su vida, y el problema es que pues no se sabe, ¿no? Muchas veces se toma muy a la ligera, y como les decía, o sea, cuando uno espera o escucha la palabra suicidio, quizás nos enfocamos en ver que pues son personas que van a estar tristes, que van a estar irritables, que van a tener un estado de ánimo bajo, y no, la verdad es que las personas suicidas a veces están ocultas, ¿no? Están enmascaradas, esa depresión está enmascarada, y creemos que a lo mejor todo está bien, y sabemos que no es así, ¿no? En cuanto a esto, pues también habría que comentar lo de los gestos autolíticos, o pues sí, que son los actos autolesivos, que pues verdaderamente no tienen ninguna intención suicida, sino normalmente se utilizan para manipular alguna situación que tenga que ver con el entorno del paciente, que claro, esto no se debe de menospreciar, porque si también hay personas que ya van a tener un cuadro grave y que pueden tener esto, y pues sí, ya a la larga puede llegar a consumarse, ¿no? Sabemos que lo más común pues es ingerir algún medicamento, o los cortes en los antebrazos que se puedan tener, ¿no? Entonces lo importante del suicidio no es pues las estadísticas, no es a lo mejor enfocarnos en buscarle y decir, no, pues es que todas las personas que tienen depresión pueden llegar a eso, ¿no? O sea, sí, ya lo sabemos, lo importante siempre va a ser prevenirlo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que ser personas, les decía, que podamos estar capacitados para detectar todas este tipo de situaciones. Sabemos que en nuestro medio, tristemente, hay muchos adolescentes que piensan ya en terminar con su vida, y es una situación a la que tanto ustedes como los futuros profesionistas en el área de la salud se van a tener que enfrentar. Y lo importante de esto pues es que ustedes sepan identificar un caso y que lo sepan también manejar en su momento, y pues eso ayudaría muchísimo para toda esta población que está siendo afectada por muchas situaciones. Entonces, pues chicos, esto sería todo por el día de hoy. Creo que es un video un poco largo. Sin embargo, pues son temas, o es un tema muy, muy, muy eh, extenso. Sin embargo, tratamos de dar siempre lo más resumido para que ustedes tengan una idea en general de todo de todos estos temas. Nos vemos chicos, que tengan un bonito día.